Holy moly! Un niño estaba jugando cerca de un lago tranquilo cuando notó una gruesa cuerda que sobresalía del agua. Su curiosidad lo dominó y decidió tirar de ella, pensando que podría llevarlo a algo emocionante. Lo que no sabía era que lo que lo esperaba al otro extremo de la cuerda dejaría a todos asombrados. ¿Sería un tesoro? ¿Una antigua reliquia? ¿O algo que nadie podría haber imaginado? Lo que descubrió convirtió ese día ordinario en una aventura inolvidable. Vamos a sumergirnos y ver qué emocionante hallazgo se esconde bajo la superficie. Barco misterioso en las rocas costeras. En un tramo de costa rocosa, un viejo barco se ha convertido en un espectáculo cautivador, desgastado por los elementos y varado como una enigmática reliquia de otro tiempo. Este no es el típico bote de una playa tropical bañada por el sol. Tiene una historia que contar, muy lejana de su viaje original por el mar. El barco se encuentra medio enterrado en la arena, como si lo hubieran dejado atrás tras una feroz tormenta. Su pintura descascarada, la madera agrietada y el casco oxidado hablan mucho de los años que ha pasado enfrentando las implacables olas del océano. Alguna vez fue una embarcación orgullosa, pero ahora se alza como un testigo silencioso del paso del tiempo, despertando curiosidad y asombro. Este no es cualquier barco viejo. Es un recordatorio de los días en que los marineros dependían de estas embarcaciones para navegar vastos océanos, buscar aventuras, pescar o transportar mercancías. Ahora forma parte del paisaje agreste, un fragmento de historia varado en un mundo que parece haberlo olvidado. ¿Cómo terminó este barco aquí? Esa es parte de su atracción. Algunos residentes locales susurran que podría ser el remanente de un naufragio, perdido durante una tormenta hace cientos de años, cuando la costa era más peligrosa. Otros especulan que pudo haber llegado a la orilla después de ser abandonado en el mar, quizás por una tripulación que nunca regresó. Sea cual sea la razón, el barco ahora es un monumento silencioso al poder impredecible del océano y la fragilidad de los objetos creados por el hombre bajo el dominio de la naturaleza. Los visitantes a menudo se detienen a maravillarse ante su presencia, reflexionando sobre los misterios del mar y las historias que podría contar. iPhone 7, rescatado del agua helada. En un tranquilo río congelado de los Países Bajos, un iPhone 7 fue encontrado recientemente por un padre y su hijo que exploraban con su detector de metales. El teléfono no estaba simplemente tirado en el lecho del río, sino que estaba incrustado en el hielo, rodeado por una capa de agua congelada. Debió haber caído allí hace tiempo, perdido por alguien durante un frío día de invierno o por un descuido junto a la orilla. ¿Cómo terminó este iPhone 7 en el río? La historia más probable es que se deslizó del bolsillo de alguien o que tal vez cayó de un puente durante una aventura invernal. El agua fría y los elementos lo habían sellado en el hielo, preservándolo como una cápsula del tiempo. Sorprendentemente, a pesar de haber estado tanto tiempo bajo el agua, el teléfono seguía funcionando. La pantalla se encendió, mostrando que de alguna manera había sobrevivido a las condiciones extremas. Para el padre y el hijo, encontrar el teléfono fue como descubrir un pequeño misterio. No solo estaban recogiendo basura, estaban desenterrando una historia olvidada. El teléfono probablemente contenía fotos, mensajes y posiblemente algunos recuerdos perdidos de su dueño. Fue un recordatorio de lo fácilmente que algo tan personal puede perderse en el caos de la vida y de cómo incluso un hallazgo pequeño puede despertar grandes preguntas. Monumento de conchas y huesos de 12 pies de altura. En un tranquilo patio trasero en Inglaterra, se descubrió una estructura extraña y de apariencia antigua. Es un monumento grande, de 12 pies de altura, hecho de conchas, huesos y ladrillos. A primera vista, podría parecer algo salido de una película de terror o una ruina olvidada de siglos atrás. Pero no es simplemente un montón de rocas al azar. Fue construido cuidadosamente y tiene una historia que contar. Este inusual monumento se llama Estructura de Conchas y Huesos.
fue construido hace mucho tiempo, probablemente a mediados de 1700, por personas que probablemente querían mostrar su riqueza o marcar un lugar significativo. Los materiales principales usados en su construcción son conchas de ostras, huesos de oveja y vaca y ladrillos. No es simplemente un montón de chatarra, es una pieza de historia cuidadosamente elaborada. Cada concha y hueso fue colocado deliberadamente, y toda la estructura es un testimonio de las personas que lo construyeron. El propósito exacto de este monumento sigue siendo un misterio. Algunos historiadores piensan que fue hecho para impresionar a los visitantes o mostrar que los constructores eran lo suficientemente ricos como para recolectar conchas y huesos. Otros creen que podría haber sido un marcador de límites o un signo de una tradición pasada que ya no comprendemos por completo. Lo que sí sabemos es que es un recordatorio de una época en la que las personas usaban lo que tenían a su alrededor para crear algo único y memorable. Bomba alemana descubierta en Bielorrusia. En una tranquila zona rural de Bielorrusia, se hizo un descubrimiento significativo cuando se encontró una enorme bomba alemana enterrada profundamente en el suelo. No era simplemente un viejo trozo de basura, era un peligroso vestigio de la Segunda Guerra Mundial. Imagina estar excavando en tu patio trasero y tropezar con una bomba de 1 tonelada que no ha sido tocada desde que terminó la guerra hace décadas. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando un trabajador estaba despejando terreno para un nuevo proyecto de construcción. La bomba fue descubierta accidentalmente durante trabajos rutinarios de recuperación de tierras. El conductor de la excavadora notó algo inusual que sobresalía del suelo y detuvo inmediatamente las operaciones, dándose cuenta del peligro potencial. La bomba, con un radio de explosión de más de 500 pies, fue un poderoso recordatorio del pasado, eco de los intensos bombardeos que devastaron ciudades y pueblos durante la guerra. Fue un escalofriante recordatorio de cómo los vestigios de los conflictos pueden permanecer mucho tiempo después de que las luchas hayan cesado. Las autoridades locales respondieron rápidamente al hallazgo, entendiendo la gravedad de la situación. La bomba fue asegurada y retirada cuidadosamente del sitio para garantizar la seguridad de los residentes cercanos. Luego, fue transportada a un vertedero especializado diseñado para manejar y destruir explosivos peligrosos de manera segura. El proceso de remoción fue complejo y requirió expertos capacitados en la desactivación de bombas. Garantizar la seguridad de la comunidad fue la máxima prioridad, y la operación se ejecutó con precisión. Teléfonos de Garfield apareciendo en Bretaña. Durante más de 30 años, algo extraño ha captado la atención de los visitantes en las playas de Bretaña, Francia. Teléfonos brillantes de color naranja con la forma de Garfield, el perezoso y sarcástico gato de dibujos animados, han seguido apareciendo en la costa arenosa. Su apariencia peculiar provoca risas y curiosidad, pero también deja a las personas preguntándose, ¿de dónde vienen? ¿Es una broma, un mensaje del mar o algo mucho más misterioso? La verdad detrás de este fenómeno peculiar es tanto sencilla como fascinante. En la década de 1980, un contenedor de carga lleno de teléfonos de Garfield cayó al océano, probablemente debido a un fuerte oleaje o un accidente durante el transporte. El contenedor quedó atascado en una cueva de difícil acceso a lo largo de la costa rocosa. Con los años, el contenedor se deterioró lentamente, eventualmente rompiéndose y permitiendo que los teléfonos se derramaran, pieza por pieza, en las olas. Incluso décadas después, estos teléfonos retro continúan apareciendo en las playas, para el deleite y desconcierto de locales y turistas. Mientras algunos encuentran humor en su aparición, otros lo ven como un símbolo contundente de un problema ambiental mayor: la contaminación plástica en los océanos. Activistas ambientales han aprovechado la historia de los teléfonos de Garfield para generar conciencia sobre la persistencia del plástico en la naturaleza y el impacto de los desechos humanos en los ecosistemas marinos.
Mientras los visitantes buscan estos hallazgos peculiares en la arena, se les recuerda no solo la curiosa historia detrás de los teléfonos de Garfield, sino también la necesidad urgente de abordar la contaminación plástica y sus efectos duraderos en nuestro planeta. Motocicleta Jawa, de 1929, encontrada con detector de metales. Imagina caminar por un bosque con un detector de metales, esperando encontrar unas monedas o tal vez un trozo de metal oxidado. Eso fue exactamente lo que dos hombres estaban haciendo cuando se toparon con algo increíble: una vieja motocicleta enterrada en el suelo. Y no cualquier motocicleta, sino una Jawa de 1929, un hallazgo raro con mucha historia detrás. Usando su detector de metales, los hombres recibieron una señal fuerte. Excavaron con cuidado y, para su sorpresa, primero descubrieron el marco de la motocicleta. Poco a poco, desenterraron más partes, revelando una motocicleta Jawa casi completa. A pesar de haber estado enterrada durante décadas, la icónica forma y diseño de la moto eran aún fáciles de reconocer. Las motocicletas Jawa tienen una historia fascinante. La compañía comenzó en Checoslovaquia en los años 20 y se hizo conocida por fabricar motos confiables y elegantes. Este modelo en particular, de 1929, sería uno de los primeros, un tesoro para cualquier entusiasta de las motocicletas. La moto estaba oxidada y cubierta de tierra, pero eso no le quitaba su encanto. Es asombroso pensar cómo terminó ahí en primer lugar. ¿La abandonaron? ¿Se perdió durante la guerra? Nadie lo sabe con certeza, pero el misterio hace que el descubrimiento sea aún más emocionante. Restaurar una motocicleta antigua como esta no es una tarea sencilla. Requiere tiempo, esfuerzo y habilidad, pero vale la pena para preservar un pedazo de historia. Para los coleccionistas y fanáticos de las motos clásicas, encontrar algo como esto es un sueño hecho realidad. Estacionamiento remoto, post-apocalíptico. En un lugar remoto y tranquilo del mundo, un estacionamiento abandonado presenta una escena que parece sacada de una película post-apocalíptica. Aquí, una colección de autos antiguos, furgonetas e incluso un helicóptero yacen olvidados, como si el tiempo se hubiera congelado. Este lugar inquietante pero fascinante parece un fragmento olvidado de la historia, esperando ser redescubierto y explorado. Los vehículos en este estacionamiento abarcan varias décadas, cada uno contando su propia historia. Entre los restos oxidados destacan autos clásicos como Fiats, escarabajos y un viejo Mercedes, cuyos brillantes acabados de antaño ahora están opacos y cubiertos de suciedad. La mayoría de los autos están cerrados con llave, como si sus dueños hubieran anticipado un regreso que nunca ocurrió. Permanecen silenciosos, rodeados de hierba crecida y árboles que invaden lentamente el área, dando al lugar un ambiente abandonado y misterioso que despierta la imaginación. Lo que hace que este sitio sea aún más intrigante es la presencia de un helicóptero real entre los vehículos. Su pintura descolorida y su estructura desgastada añaden al ambiente misterioso, dejando a los visitantes preguntándose cómo una aeronave así terminó en este desolado estacionamiento. ¿Fue parte de una misión de rescate o cumplió un propósito más secreto? La naturaleza está reclamando lentamente el área, con enredaderas trepando sobre los vehículos y animales salvajes encontrando hogar donde antes estacionaban personas. Este lugar único sirve como un recordatorio conmovedor del paso del tiempo y de las historias que persisten en lugares olvidados. Para aquellos lo suficientemente valientes para visitarlo, el estacionamiento se convierte en un lienzo de nostalgia, misterio y los relatos no contados de su pasado. Catacumbas ocultas bajo una casa victoriana. Debajo de una vieja casa victoriana en el Reino Unido, alguien encontró algo sacado directamente de una novela de misterio. Catacumbas ocultas. Todo comenzó cuando un nuevo residente se mudó a la casa, un edificio encantador e histórico lleno de carácter. Mientras exploraba su nuevo hogar, notó una extraña trampilla en el suelo. La curiosidad lo dominó y, al abrirla, descubrió un oscuro y espeluznante secreto.
La trampilla conducía a una red subterránea de catacumbas. Las paredes estaban hechas de piedra antigua y tenían grafiti pintado, dejado por personas de otro tiempo. En una esquina encontraron un periódico desmoronado del siglo pasado y lo que parecía ser una pequeña cama o asiento hecho de ladrillos. Todo el lugar tenía una sensación espeluznante y olvidada, como algo que se vería en una historia de fantasmas. Nadie sabe con certeza por qué se construyeron las catacumbas o para qué se usaban. Algunos creen que la casa fue parte de un monasterio y los túneles pudieron haber sido un refugio secreto para monjes. Otros piensan que pudieron haberse usado para almacenamiento o como un lugar seguro en tiempos difíciles. Cualquiera que sea la razón, está claro que estas cámaras subterráneas han estado allí durante mucho tiempo, escondidas a simple vista. $100,000 en efectivo en la playa. Un día, Ed estaba haciendo lo que más le gustaba: buscar tesoros en la playa con su detector de metales. A menudo encontraba cosas pequeñas como monedas o tapas de botellas, pero ese día recibió la sorpresa de su vida. Mientras escaneaba la arena, su detector emitió un fuerte pitido. Curioso, comenzó a cavar, sin esperar gran cosa. Lo que desenterró lo dejó sin palabras: una bolsa llena de fajos de billetes. Cuando Ed abrió la bolsa, no podía creer lo que veían sus ojos. En su interior había fajos de dinero perfectamente organizados, sumando más de $100,000. Los billetes eran antiguos, pero aún estaban en buen estado, lo que hacía que el descubrimiento fuera aún más emocionante. No solo fue un hallazgo afortunado, parecía una escena sacada de una película. La gran pregunta era: ¿cómo terminó ese dinero enterrado en la playa? Algunos piensan que alguien lo escondió allí y nunca regresó para reclamarlo. Otros se preguntan si podría haber sido parte de un botín robado, enterrado para evitar ser descubierto. Incluso existe la posibilidad de que llegara arrastrado por el mar desde un naufragio o que alguien lo perdiera accidentalmente. La verdad sigue siendo un misterio, y eso es parte de lo que hace esta historia tan interesante. Búnker de 1961 descubierto en California. En 2013, una pareja llamada Chris y Colleen se mudó a su nueva casa en California. Parecía una vivienda común, con un bonito patio trasero, pero no tenían idea de que su propiedad escondía algo increíble: un búnker antinuclear construido en 1961. El descubrimiento ocurrió cuando notaron lo que parecía ser un agujero en su patio trasero. Intrigados, comenzaron a excavar y se dieron cuenta de que era más que un simple agujero. Era la entrada a un refugio subterráneo. Descendieron y quedaron asombrados con lo que encontraron. El búnker tenía una profundidad de 4.5 metros y estaba en excelentes condiciones. Dentro era como retroceder en el tiempo. Había estantes llenos de comida enlatada, botellas de agua y suministros médicos. También encontraron ropa, jabón e incluso revistas para entretenimiento. Todo estaba organizado cuidadosamente, como si el propietario hubiera esperado usarlo en cualquier momento. Al investigar más, Chris y Colleen descubrieron que el búnker fue construido por Alvin Kaufman, el dueño original de la casa y un ingeniero nuclear. En la década de 1960, el miedo a una guerra nuclear llevó a muchas personas a construir refugios para protegerse de la radiación. El búnker de Kaufman estaba diseñado para mantener a su familia a salvo durante tiempos inciertos. El naufragio del SS Thistlegorm. El SS Thistlegorm es uno de los naufragios más famosos del mundo, yaciendo en el fondo del Mar Rojo. Fue un buque de carga británico que se hundió en 1941 durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, no es solo un naufragio, es un tesoro submarino que atrae a buceadores de todo el mundo. La historia del Thistlegorm comienza cuando se usó para transportar suministros para las tropas británicas en África del Norte. Su cargamento era enorme e incluía de todo, desde motocicletas y automóviles hasta rifles, municiones, repuestos e incluso 2 locomotoras de vapor. El barco estaba lleno de todo lo que el ejército pudiera necesitar.
Desafortunadamente, el Thistlegorm nunca llegó a su destino. La noche del 6 de octubre de 1941 estaba anclado cerca de la península del Sinaí, cuando fue avistado por bombarderos alemanes. Estos dejaron caer bombas, y el barco explotó, hundiéndose a unos 30 metros de profundidad. Durante años, el naufragio permaneció oculto, hasta que fue descubierto en la década de 1950 por Jacques Cousteau, el famoso explorador submarino. Lo que encontró era como una cápsula del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. El cargamento del barco seguía allí, congelado en el tiempo. Filas de motocicletas, montones de rifles e incluso vehículos blindados descansan en el fondo del mar, casi como si esperaran ser usados nuevamente. La vieja furgoneta Ford oculta dentro de una casa. En mayo de 2022, una familia en Alemania recibió una gran sorpresa mientras renovaba su hogar. Estaban remodelando una casa antigua, pero lo que encontraron no fue solo muebles o paredes viejas, sino algo mucho más inesperado: una vieja furgoneta Ford escondida dentro de la casa. La historia comienza cuando la familia decidió derribar algunas paredes para modernizar su casa. Mientras trabajaban, descubrieron algo extraño. Allí, escondido detrás de yeso y madera contrachapada, estaba el cuerpo oxidado de una furgoneta Ford. Era como encontrar un pedazo de historia oculta justo bajo sus pies. Aparentemente, alguien había integrado la furgoneta en la estructura de la casa años atrás. El chasis de la furgoneta formaba parte del edificio, haciéndolo parecer solo una pared o un espacio de almacenamiento. La familia no podía creer lo que veía. Era como tropezar con una habitación secreta, cementerio de autos en una cantera. En una cantera en el norte de Gales existe un lugar que parece sacado de una película, un cementerio de autos bajo el agua. No es solo un grupo de autos viejos abandonados en un camino polvoriento. Estos vehículos están sumergidos a unos 50 metros de profundidad en una cantera llena de agua. Es una vista extraña que pocas personas tienen la oportunidad de ver de cerca. La historia detrás de este cementerio de autos es algo misteriosa. Se cree que estos vehículos fueron robados en algún momento y luego arrojados a la cantera para deshacerse de ellos. Las razones exactas se desconocen, pero lo que está claro es que fueron hundidos cuidadosamente para evitar ser encontrados. Los autos han estado allí durante décadas, cubiertos lentamente por algas y óxido con el paso del tiempo. Los buceadores que exploran la cantera dicen que se siente como entrar en un desguace submarino. Pasan junto a vehículos viejos y abandonados. Algunos aún están intactos, mientras que otros son solo esqueletos de metal oxidado. Hay autos de diferentes épocas, algunos con más de 50 años de antigüedad. Es como una lección de historia sobre ruedas, pero en lugar de leer un libro, te sumerges directamente en ella. Campo de entrenamiento de la RAF revelado por la deforestación. En 2004, algo inesperado salió a la luz en un área boscosa de Gran Bretaña. Durante un proyecto rutinario de deforestación, se descubrió un antiguo campo de entrenamiento de la RAF, Royal Air Force. Este no era un sitio militar cualquiera, era un fragmento de historia oculto bajo el dosel del bosque. El campo de entrenamiento fue construido durante la Guerra Fría, una época de gran tensión entre los aliados occidentales y la Unión Soviética. La idea era tener un lugar donde los pilotos de la RAF pudieran practicar sus habilidades en caso de que necesitaran defender al país. El sitio no era solo un campo, era un aeródromo completo, con pistas de aterrizaje e instalaciones para aviones y pilotos. Lo que hace que este sitio sea tan interesante hoy en día es que no era solo un campo de entrenamiento, sino que se suponía que sería una pieza clave en la estrategia de defensa de Gran Bretaña. Había planes para estacionar 60 aviones en este lugar, pero por alguna razón, el proyecto nunca se completó. Con el tiempo, el sitio cayó en desuso y eventualmente fue olvidado mientras el bosque crecía a su alrededor. Helicóptero UH-1 Way, bajo el agua. En las aguas frente a la costa de los Países Bajos,
se encuentra una vista inusual oculta bajo las olas. Un viejo helicóptero militar. No es cualquier helicóptero. Es un UH-1 Huey, un modelo icónico usado por el ejército estadounidense durante el siglo XX. Con el tiempo, este helicóptero se ha convertido en un símbolo de la aviación militar. La historia detrás de este Huey sumergido es un poco misteriosa. Se cree que terminó en el fondo del mar durante algún tipo de ejercicio militar o accidente. Cómo llegó exactamente allí no está del todo claro, pero lo que se sabe es que ha estado bajo el agua durante décadas, convirtiéndose lentamente en parte del entorno marino. El agua salada y la vida marina han comenzado a cubrirlo con algas y percebes, dándole una apariencia inquietante, casi fantasmal. El helicóptero tiene su cabina aún intacta, y sus rotores se levantan como centinelas silenciosos, rodeados de peces que nadan dentro y fuera de las puertas abiertas. Pero eso no es todo en este cementerio acuático de máquinas olvidadas. Cerca hay otra sorpresa: un segundo helicóptero. Es como encontrar un viejo garaje lleno de reliquias, solo que este está bajo el agua. Estos helicópteros no son solo piezas de maquinaria, son fragmentos de historia, cada uno con su propia narrativa. El entorno submarino los ha preservado en un estado misterioso, casi congelado en el tiempo. Para quienes se atreven a explorarlos, es una aventura llena de misterio e historia, ofreciendo una rara visión de una era pasada de la aviación militar. Vino de madera del siglo XVIII en el Liberty Hall Museum. En el Liberty Hall Museum, en Nueva Jersey, se descubrió una sorpresa escondida durante un proyecto de renovación. En 2017, mientras trabajaban en la restauración del edificio, los trabajadores encontraron un alijo de viejas botellas de vino de Madeira que datan del siglo XVIII. Fue como encontrar un pedazo de historia justo bajo sus pies. La historia comienza cuando el museo decidió renovar algunas habitaciones antiguas para hacer el edificio más accesible a los visitantes. Mientras demolían paredes y revisaban viejos sótanos, se toparon con estas botellas olvidadas. Había alrededor de 100 botellas, cuidadosamente almacenadas detrás de una pared de madera contrachapada y yeso. Las botellas aún estaban selladas, y las etiquetas mostraban que contenían vino de Madeira, un vino dulce y fortificado que era popular en el siglo XVIII. El vino de Madeira era un favorito en la América colonial y Europa. A menudo se enviaba a través del océano a las colonias americanas, donde se usaba para brindar en celebraciones y ocasiones especiales. El hecho de que estas botellas fueran encontradas escondidas durante la época de la Prohibición en los Estados Unidos añade aún más misterio e intriga al hallazgo. Los expertos creen que estas botellas probablemente fueron almacenadas como un alijo secreto durante el siglo XVIII. Es posible que se ocultaran para protegerlas de ladrones o simplemente se olvidaran con el tiempo. Ahora, estas viejas botellas son como cápsulas del tiempo, ofreciendo un vistazo al pasado. Cada botella tiene un gran valor económico hoy en día, con algunas valoradas entre $10,000 y $25,000, dependiendo de su condición. Caparazón gigante de gliptodonte en Argentina. En 2019, unos pescadores en Argentina hicieron un descubrimiento inesperado en las arenosas orillas de un río. Mientras recogían sus redes, se encontraron con algo que parecía un enorme caparazón parecido a una roca, medio enterrado en la arena. No era cualquier caparazón, era la antigua armadura de una criatura gigante que habitó la Tierra mucho antes de la llegada de los humanos. Este antiguo caparazón perteneció a un gliptodonte, un tipo de mamífero prehistórico que vivió hace más de 10,000 años. Los gliptodontes eran como armadillos gigantes, pero mucho más grandes. Imagina una criatura del tamaño de un automóvil pequeño, cubierta de placas óseas resistentes como protección. Formaban parte de la megafauna, un grupo de animales enormes que incluía mamuts, tigres dientes de sable y perezosos gigantes. El caparazón que encontraron los pescadores estaba casi completo, con solo un pequeño agujero donde probablemente se había agrietado o dañado a lo largo de los milenios. Los expertos creen que este gliptodonte estaba increíblemente bien protegido
lo que le ayudó a sobrevivir en su entorno. Su caparazón era tan resistente que podía haberlo protegido contra depredadores como gatos dientes de sable y grandes aves rapaces. Gracias por ver otro episodio. Mientras estás aquí, asegúrate de hacer clic en el video que aparece en tu pantalla para disfrutar de más contenido de calidad.